Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más bendiciéndolos en el discipulado del día miércoles. Es una bendición llegar una vez más y compartir la palabra del Señor a cada uno de ustedes, edificándonos los unos a los otros. Quisiera traerte el pensamiento que el Señor descargó en mi espíritu para este día, para ayudarnos a entender cosas que nuestra mente natural hay veces no nos da lo suficiente para entender lo que dice las cosas que Dios hace. Hay veces no las entiendo, o las cosas que pasan, hay veces no las entendemos. 1 Corintios 10, versículo 13 dice: No os ha sobrevenido ninguna carga o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará de ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Fíjese que tremenda la palabra del Señor, hermanos, porque hay veces nosotros puede ser que nos evaluemos y pensemos cuánta tragedia puedes resistir tú, que te llegue de la forma que sea. ¿Cuánta tragedia puedes resistir tú? ¿Cuánta tragedia puedo resistir yo? Porque yo puedo decir, yo estoy capacitado, como cuando a alguien le dicen puedes correr una maratón y alguien va a decir no, yo no estoy preparado para correr una maratón. Estoy preparado para correr quizás una o mucho 2, 3 millas, pero no para una maratón de 26 millas. Entonces nosotros hay veces espiritualmente, porque nos sentimos muy llenos del Espíritu, muy fortalecidos por algo que haya venido o estemos viviendo como de felicidad y nos sentimos ahora como estoy. Yo creo que me siento sólido, me siento fuerte, me siento que una prueba, 2 pruebas, 4 pruebas que me vengan de parte de Dios, yo sé que la soporto porque estoy pasando un buen momento. Pero nosotros debemos de darnos cuenta en la palabra del Señor, hermanos, que el único que sabe cuánta capacidad tienes para resistir tragedia es Dios y no nosotros. Porque nosotros en una autosuficiencia, como en el caso del apóstol Pedro, que llegó a decir, si estos no resisten, Señor, y te tienen que negar o traicionar, yo no lo haré. Yo voy a ir, si es posible, a la muerte o estoy dispuesto a ir donde sea, según la capacidad que se autoevaluó Pedro. Y quizás tú tienes un nivel de decir, pues si estoy pasando por uno de mis mejores momentos económicos, espiritualmente o sentimentalmente, estoy pasando bien en el hogar ahorita, creo que puedo resistir cualquier tipo de prueba. Pero acuérdese que el que sabe mejor cuánto nosotros podemos resistir es Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo que decirle a Pedro
que lo que él creía en sí, en él, no era. Que lo que él estaba diciendo, y aun cuando el Señor le está diciendo, era como que el Señor cuando le dijo, antes que el gallo cante, tú ya me negaste 3 veces. O sea, y aún así él contradecía al Señor, porque a veces somos nosotros que cuando se nos da una palabra, se nos da un consejo pastoral, se nos dice algo, mira, es mejor que te prepares y no estés como viviendo una situación que porque estás pasando un buen tiempo, porque antes estabas pasando quizás situaciones difíciles, pero ahora te sientes fuerte porque estás pasando un buen tiempo, qué sé yo, económico, ¿verdad? En salud y emocionalmente, pero el Señor tuvo que decirle a Pedro, Pedro, no creas que lo que tú estás confiando, tu autoconfianza, no es la que tú piensas, no es la capacidad. Por eso es que la palabra le dice, hermana, hermano, amigo, conocido, es cuánta tragedia puedes tú resistir. No te digo ahorita, pues que estés pasando por tu buen momento, pero en el camino puede venir algo, en el camino puede presentarse algo, donde somos probados verdaderamente como fue probado el apóstol Pedro. Pero el Señor dice que ninguna prueba te va a enviar el Señor que no sea humana y que en medio de esa prueba Dios nos va a dar la salida. Pero la pregunta es, ¿cuánta tragedia puedes soportar? ¿Cuánto puedes resistir? La Biblia está llena de personajes que si tú te pones en los zapatos de esos personajes, quizás una de las varias pruebas que a estos personajes les tocó vivir no la hubiéramos resistido. La prueba de Job, que le vinieron tragedias. Y entonces hay veces, quizás, no sé, quizás tú eres una persona que dirás, a mí no me importa si me vienen pruebas económicas. No me derriba eso. Pero acuérdate que lo que Dios prueba no es cuando tienes, sino cuando no tienes. Claro, cuando tienes y todo es, ¿verdad? Todo de ir a la máquina y sacar porque tienes ahí fondos para sacar, está bien. Pero cuando vienen esas pruebas que tú no tienes, entonces cuando verdaderamente nosotros miramos que tanta tragedia podemos soportar. Quizás tú conoces a alguien que dice tanta tragedia que le llega a tal persona, tanta tragedia que le llega a tal familia, tanta tragedia que le llega a una iglesia, tanta tragedia. Pero la pregunta es para nosotros en este discipulado, cuando nos hacen pasar por varias tragedias. Porque cuando miramos que el Señor permite que Satanás toque a Job en su economía, sus camellos, sus ovejas, todo lo que él tenía, sus campos de cultivo y todo eso, le fue tocado y aún le mataron a sus siervos. Solo uno, el que le daba la mala noticia, corría para decirle.
Y hay veces uno dice, Señor, otra mala noticia, yo no quiero. Señor, yo otro problema de salud no lo quiero. Otro problema de emocional, otra vez al pleito, otra vez a esto, otra vez. Señor, yo dije que era la última vez que me iba a pasar esto en la casa, que era la última vez que se daba esto, que esta era la última situación, pero aquí estamos hablando hasta donde tú puedes soportar una tragedia. Una tragedia donde lleva impacto emocional, impacto sentimental. Entonces, cuando nosotros miramos al siervo Job y que vienen y Satanás le toca su economía, se la destruye totalmente, le destruye todo aquello de lo cual Job dependía, pero resistía en esas pruebas o tragedias. Pero también nosotros tenemos que mirar que cuando él fue probado también con su familia, con sus seres queridos, cuando 10 hijos también los mató Satanás. Y entonces cuando miramos esta tragedia emocional para Job, puede ser que él callaba y siempre decía, Dios dio y Dios quitó. Pero no es solo de repetir algo que está en la Biblia, sino cuando viene y Dios nos está haciendo la prueba a ti y a mí. ¿Cuánta tragedia puedes resistir en ti que crees que estás preparado? A veces la muerte de una mamá, de un papá, la muerte de una abuelita, un abuelito, la muerte de un hijo, de un nieto, qué sé yo. ¿Cómo tienes tu corazón? Porque hay gente que en las tragedias se los pasan arrastrando a ellos. Las tragedias que ellos viven, las tragedias que les pasan, se los pasan llevando. Entonces, ¿cuánta tragedia puedo resistir yo? O sea, en estos años, 40 años, he cruzado diferentes tipos de pruebas. Unas parecían tragedias, otras parecían más que pruebas, más que desierto. Pero las he vivido. Y hay veces uno le quiere decir al Señor, pero tal tipo de prueba, por favor, no me la pongas. Tal tipo de tragedia, por favor, Señor, no me lo des. Porque son cosas así. Por eso dice el Señor que Él la prueba que nos pone, también Él nos ayuda a salir de esa prueba, de esa tragedia, de ese problema. Entonces cuando miramos a Job, golpeado con su economía, golpeado con su familia, golpeado aún con su propia esposa, cuando en lugar de recibir el apoyo de su esposa le dijo, ya viéndolo en la situación que estaba él, es maldice a tu Dios y muérete. Por eso es que digo, dice la Biblia, mire que el que está firme, dice en el versículo 12, así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. O sea, puede ser que estés viviendo
ahorita unos momentos y estés saltando de alegría y estés, wow, todo me va bien ahorita todo va bien en casa, ahorita pues con la mujer estamos, pero de lindura, de luna de miel y sentimos que sí. ¿Y cuánto te dice Dios? Hay algo en el camino que viene. Hay algo que se aproxima que viene. Por eso es que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no cae. Puede ser que ahorita tú no te consideres de los que pueden caer al venir una tragedia, al venir una prueba, al venir un desierto, al venir un desafío. Pero cuánto tengo en mi ser de resistencia cuando te dicen, mire, fulano de tal te abandonó, Mengano te abandonó, aquel se fue, aquel dice que ella se va a ir de la iglesia, aquel dice que ya no quiere nada aquí en la iglesia. Y cuando comienzan todo ese tipo de tragedias, aún para uno ministerialmente, es donde Dios dice, voy a ver de qué estás hecho. Es fácil saltar y brincar cuando andas beso y beso con tu mujer, y que los niños de todo está bien, y que no pasa nada, pero dice Dios, la tragedia, ¿hasta dónde estás preparado para la tragedia? En tu propio corazón tú dices, creo que tal tipo de tragedia no la soporto. Y eso lo puedes decir tú en tu pensamiento. Yo creo que tal tipo de tragedia o tal tipo de vergüenza o tal tipo de cosas que me pasen, creo que esa prueba quizás no la paso. Ese tipo de tragedia quizás no la paso. Porque lo que el Señor nos está diciendo, ¿hasta dónde estás capacitado tú? ¿Cuántas tragedias puedes sobrellevar? No digamos las que nosotros provocamos por una mala cabeza, malas decisiones, no. Estoy hablando de las tragedias que provoca Dios, porque el Señor le dijo a Satanás, mira que yo arruiné a Job. No lo arruinó Satanás, lo arruiné yo. Cuando el Señor mismo te puede introducir a una tragedia. La economía de Job, su familia, su esposa, y luego directamente un trato en su salud. Un trato en su salud. Nunca dice cuánto tiempo Job fue probado. Pero, ¿con cuál de estas tú crees que hubieras aguantado? Como cuando dice que al Señor le dieron 40 latigazos menos uno. Pero eso con lo que golpearon a Jesús su cuerpo, según la gente experta en eso, con lo que golpeaban, que se le pegaba en la piel y cuando el verdugo sacaba otra vez el látigo se le iba la piel con todo y ese que tenía unas como púas de hierro. Dice el Señor, un ser humano, y Jesús era humano. Pero el Señor, Dios el Padre, sabía hasta cuántos azotes aguantaba su hijo. Dios sabe cuánto tú y yo podemos aguantar como tragedias dolorosas. A uno los dejan con depresión, desmoralizado, sin ganas de seguir en los caminos de Dios. Pero el Señor aguantó 39 azotes. Porque ese 40 menos uno no les podían dar más de 40. Entonces, cuando nosotros vemos que la misma mujer
que en un tiempo solo eran beso y abrazo y esto y todo era cama. Pero llega el momento donde viene y golpea la tragedia. Porque la pregunta que me hace el Señor a mí, te la hace a ti. Porque estamos conversando mutuamente es, ¿cuánto te evalúas para tragedias? ¿Cuánta resistencia tienes? Quizá ya fuiste probado uno que otra vez. Pero hay veces el Señor es el que dice calienten el horno 7 veces más. Pero ¿qué resulta? Estar viviendo tragedia tras tragedia. Cuando uno creyó que yo creo que ya pasé la tragedia más terrible que podía haber. Ya no creo que venga algo tan drástico porque yo ya viví, tú no sabes. Yo no sé, tú no sabes. ¿Cuál es la siguiente tragedia que está programado en tu libro? Para ti y para tus seres. Tenemos que estar conscientes porque la pregunta es, ¿cuánta resistencia tienes para llevar carga? ¿Cuánta espalda tienes para llevar tragedia? Que puedan decir que póngamelo a mi cuenta. Esa tragedia, ese problema, póngamelo a cuenta. El de mi mamá, de mi papá, de mi mujer, de mis hijos, de mis nietos. Hay veces tú dices, no, yo no puedo con tanta carga. La verdad que yo no puedo con tanta carga. Si conmigo mismo apenas puedo, voy a poder con la carga de aquel, la carga de aquella, la tragedia del otro, la tragedia que dicen que le pasó algo. Pero el problema es que en este caminar Dios tiene cierto tipo de cosas donde desde el punto de vista que tú lo veas, en la palabra de Dios son tragedias. No fue fácil para el rey David vivir tanta tragedia, aunque vivió cosas lindas como rey, pero vivió tragedias terribles. Tragedias que quizás nosotros no la hubiéramos podido llevar, ni siquiera una de las que le pasó al rey David. Y no estoy hablando de enfrentar a Goliat, no, estoy hablando de tragedias en la vida de que golpeó la vida del rey David. Tragedias tremendas. Al ver que perdió el hijo que engendró a Betsabé. Y Dios le trajo esta tragedia a su corazón. Y ayunó, hizo todo lo, y sin embargo, tuvo que vivir ese ácido, esa tragedia, esa carga, esa prueba. Dios sabe por qué te está hablando esto. Tú dirás, quizás eso no es conmigo, ¿no? Es que solo Dios sabe cuándo es que te toca a ti. Tú dirás, pues yo creo que lo mío ya pasó. No te equivoques. Hay cosas en el camino. Es mejor que estés preparado y no que te acomodes a que tú ya pasaste todas las tragedias y pruebas que puedan venir. Que no crees, no ves en el camino, en tu vida, que quizás le puede pasar a alguien más, pero a mí no. No te engañes a ti mismo. No te engañes. David, Dios lo hizo vivir la tragedia de ese niño que murió. Su hija Tamar fue violada. Otra tragedia para alguien que es papá. Su hija Tamar fue violada. Y a veces nosotros creemos con unas cositas pequeñas. ¡Qué tragedia! No, no. Póngase en los pantalones de David cuando él oyó que a su hija la habían violado a Tamar. Y que
su hijo Absalón mandó asesinar al primogénito del rey David, que era Amnón. Otro golpe severo. Y luego entender que su hijo Absalón le quería quitar la silla, el reino, el trono. Y venir alguien corriendo y le dijo, a Absalón lo asesinaron, lo asesinó Joab, guindado en una encena del pelo, del cabello. Se puso a llorar. Esas son tragedias, hermano. No te la lleves muy suavecito que, no, es una gran tragedia. Que cuando le dijeron que a Absalón lo habían asesinado, se puso a llorar. Se metió a llorarlo. Cosa que Joab, el que había asesinado a Absalón, le fue a reclamar que por qué estaba llorando. A veces la gente no entiende por qué de las tragedias. Y luego Salomón tiene que ejecutar a Adonías, su otro hermano, hijo de David, a Adonías. Y lo mata. Lo manda a matar, lo manda a ejecutar. O sea, tragedia tras tragedia, hermano. Por eso que si el Señor Jesús estuvo siendo tentado, probado 40 días, y después que pasó esos 40 días salió victorioso del desierto. Pero dice la Biblia que el diablo lo dejó por un momento. No te atengas a tu luna de miel. No te atengas que ahora andas caminando y que el diablo no va a poder contigo. No te acomodes. Tragedias vemos, tragedias oímos. Pero yo hasta dónde, si yo puedo conocer de alguien que está pasando una tragedia y tú dices, no solo le ha llegado a esta persona uno, sino dos, yo quizás no hubiera podido con uno, con una tragedia, diría uno. Entonces cuando vemos al rey David, tragedia tras tragedia. Cuando vemos al sumo sacerdote Elí, que oye que a su hijo lo han matado en la batalla, y que al oír que han matado a su hijo la noticia, él se cae de una silla y termina quebrándose la nuca y muriéndose. Y luego su nuera, que estaba dando a luz en ese momento, muere y Elí ni siquiera pudo ver a su nieto. Tragedias, tragedias tremendas, amados hermanos. Nadie debe de alegrarse por la tragedia de otro o de otra persona. Nadie debe de poner en su corazón, qué bueno, porque a veces uno dice para que aprendan. No, hermano, que un día te van a poner a ti para que aprendas. Dice el Señor, ten misericordia. Qué tragedia más terrible. Entonces vemos nosotros a Job, vemos a David, tragedia tras tragedia, hermano. Por eso es que dice, mire, así que el que piensa que está firme, mira, que no caiga. Yo siempre le he dicho al Señor, yo no puedo decir que toda cosa que pueda venir para mí yo estoy preparado si tú no me das la preparación, Señor. Si tú no me avisas, mira esto y esto y esto, yo no estaré preparado. Y no me voy a confiar porque llegan tiempos buenos, porque llegan tiempos de fiesta,
El diablo dejó a Jesús, el Hijo de Dios, por un tiempo. Cuídate, hermana, cuídate, hermano, cuídate, amigo, cuídate, ministro, cuídate, profeta, apóstol, pastor, cuídate. Tú no sabes en qué momento llegará esa tragedia o esa prueba que tú digas, quizá yo no pueda resistir esto. Pero es mejor, como dice Eclesiastés, es ir mejor a la casa del luto, es mejor ir a la casa de la funeraria que a la casa del baile, de la fiesta. Porque cada vez que oyes de funeral, cada vez que oyes de muerte y cada vez que tienes noticia que alguien, lo que dice Salomón es que tu corazón reflexione, que mi corazón reflexione. No somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Entonces, date cuenta de esto, amado hermano. Esto es lo que el Señor descargó en mi espíritu. ¿Cuánto tienes para resistir en ti las tragedias de la vida en el caminar cristiano? Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor Ricardo Torres, desde el escritorio pastoral desde California, para todo el cuerpo de Cristo. Amén y amén.